El poder no es una herencia, ni un regalo divino que te será concedido. Es una bestia salvaje que espera ser domada, una corona que solo pertenece a quien la forja con su propia sangre y audacia. Aquel que espera ser investido, vivirá como vasallo. Pero tú, si te atreves a confrontar esta cruda verdad, accederás a la estrategia milenaria para trascender la dependencia. Maquiavelo, el arquitecto de imperios, no hablaba de suerte o linaje. Él nos legó la virtud, una amalgama despiadada de habilidad, excelencia, voluntad inquebrantable y astucia. Es la capacidad de moldear la fortuna, de convertir la adversidad en tu mayor aliada. Mientras el común de los hombres edifica su futuro sobre los frágiles pilares de la herencia o el favoritismo, tú aprenderás a cimentar tu influencia en la roca inamovible de tus propias armas y talento. Esta es la verdad desnuda del poder, no para oprimir, sino para proteger tu autonomía, establecer tu dominio y asegurar que tu palabra sea ley en tu propio reino. Es tu escudo y tu espada. Prepárate para entender que el poder más duradero es el que se conquista, el que se arrebata, forjando una legitimidad tan irrefutable que nadie se atreverá a cuestionarte. Si estás listo para dejar de esperar tu turno y empezar a construir tu trono, escribe "Conquistar es mi destino" ahora mismo en los comentarios. Lección número 1. La falacia de la legitimidad otorgada. El engaño de que el poder real puede ser simplemente otorgado, como un título nobiliario o una herencia familiar, es la primera mentira que debes desmantelar. Muchos viven bajo la ilusión de que la legitimidad es un regalo, una bendición que desciende sobre ellos por nacimiento, por afiliación o por un sistema. Creen que basta con ser el hijo de, el protegido de, o el elegido por el comité para ejercer una influencia verdadera y duradera. Pero esta es una fantasía peligrosa, un autoengaño que te condena a la fragilidad. Es la creencia que te mantiene pasivo, esperando un turno que nunca llega o un reconocimiento que, si llega, carece de sustancia. ¿De verdad crees que la autoridad se obtiene por decreto? ¿Que el respeto se hereda? ¿O que el dominio se te entregará en bandeja de plata sin que hayas movido un solo dedo? La psicología detrás de esta falacia es simple y perversa. Es el anhelo humano por la seguridad, por el camino fácil, por la validación externa. Es la negación de la responsabilidad personal. Queremos creer en un orden preestablecido donde nuestro lugar está asegurado, donde alguien más dictaminará nuestro ascenso y nos protegerá. Pero Maquiavelo te advierte que este es el camino de los débiles, de aquellos que se aferran a la ilusión de una legitimidad externa mientras la verdadera fuente de su poder, su propia virtud, se atrofia hasta desaparecer. Esta dependencia externa te convierte en un peón, siempre a merced de la mano que te mueve. Mira la historia, una maestra implacable para quien sabe leerla sin sentimentalismos. Considera a Luis XVI de Francia. Nació con una corona, con la legitimidad otorgada por siglos de monarquía y derecho divino. Su poder, en teoría, era absoluto, incuestionable, pero carecía de la virtud para ejercerlo. Era indeciso, influenciable, incapaz de adaptarse a los vientos de cambio que barrían su nación. Se aferró a una legitimidad heredada que se desmoronaba bajo sus pies, mientras su pueblo se agitaba en la miseria. Su trono no era suyo por mérito o capacidad, sino por nacimiento. Y, como un edificio sin cimientos sólidos, colapsó espectacularmente, llevándose consigo no solo su vida, sino todo el sistema que lo había otorgado el poder. Su legitimidad otorgada no fue suficiente para salvarlo de la guillotina. Su pasividad y falta de acción lo condenaron. Ahora, contrasta esa imagen con la de un hombre como Napoleón Bonaparte. Él no nació con privilegios. No heredó un ejército ni un imperio. Era un advenedizo, un forastero en la corte parisina, un simple oficial de artillería de origen humilde. Su legitimidad no fue otorgada, fue forjada en el fragor de la batalla, en la astucia de su mente estratégica, en la implacable voluntad que demostró. Él tomó el poder no porque le correspondiera por derecho, sino porque lo arrebató, demostrando una virtud tan abrumadora que nadie pudo negarle el liderazgo. Las victorias, la capacidad de galvanizar a sus hombres, la habilidad para reorganizar naciones. Eso fue lo que le dio una legitimidad innegable, una que se ganó día a día, con cada decisión, con cada avance. Su imperio, aunque efímero, fue la manifestación de su propio genio, no de un regalo. Él no esperó que le dieran un reino, lo conquistó. Maquiavelo lo sentenció sin rodeos. Debe considerarse que no hay cosa más difícil de manejar, ni de éxito más dudoso, ni de ejecución más peligrosa, que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. Y aún así, quienes lo hicieron y tuvieron éxito,
Lo lograron por su propia capacidad, no por lo que les fue dado. La legitimidad de un verdadero líder no surge de un nombramiento, sino del impacto innegable de sus acciones. Este principio no es exclusivo de reyes y emperadores. Se manifiesta en tu día a día, en tu entorno más inmediato. Piensa en el departamento donde trabajas. Imagina a Laura, la hija del director de la empresa. Ella fue ascendida a un puesto de gerencia intermedia, no por su historial de resultados excepcionales, sino por su apellido y por el favor de su padre. En las reuniones, sus ideas son tímidas, sus decisiones a menudo equivocadas, y su equipo rara vez la consulta o le muestra un respeto genuino más allá de la formalidad. Su legitimidad en el cargo es otorgada. Las órdenes de su padre la pusieron allí, pero no le dieron la capacidad de liderazgo real. Sus empleados la obedecen, sí, pero con resentimiento y con la mínima ejecución posible, esperando que fracase para que se vaya y dejen de cargar con su incompetencia. ¿Es eso poder real? ¿Es eso una autoridad que perdura? No. Es una posición vacía, un título sin sustancia, sostenido por la inercia del sistema, no por la fuerza de su carácter. Ahora, contrástala con Alejandro, el jefe de otro departamento. Alejandro comenzó desde abajo. Nadie le regaló nada. Escaló cada peldaño a base de esfuerzo, resultados probados, visión estratégica y una capacidad innegable para resolver problemas complejos y liderar equipos hacia el éxito. Cuando Alejandro habla, todos escuchan, no por su cargo, sino por la sabiduría de sus palabras y la solidez de su experiencia. Su equipo lo sigue con lealtad y entusiasmo, porque él se ha ganado su respeto, uno a uno, demostrando constantemente su competencia y su capacidad para proteger sus intereses. Su legitimidad no le fue otorgada, la forjó con cada proyecto exitoso, con cada crisis superada, con cada mentoría efectiva. Su influencia es innegable, su autoridad es profunda, porque emana de su propia virtud. La distinción es brutalmente clara, ¿no crees? Uno tiene un título, el otro, poder. Uno se aferra a un regalo, el otro forja su propio destino. La legitimidad otorgada es una casa construida sobre arena, vulnerable a la primera tormenta. La verdadera legitimidad, el poder que perdura y que nadie puede arrebatarte, es aquel que edificas con tus propias manos, con tu ingenio, con tu audacia, con tu virtud inquebrantable. Es el poder que no espera ser bendecido, sino que se impone por su propia fuerza y por la irrefutable evidencia de tus resultados. No confíes en lo que te puede ser dado, pues lo que se da, también se puede quitar, dejándote despojado y vulnerable. Tu verdadera fortaleza reside en lo que nadie puede conferirte, tu capacidad de acción, tu agudeza estratégica y tu implacable voluntad. Forja tu propia soberanía con cada paso, demuéstralo con tus acciones, y tu reino personal será una fortaleza inexpugnable que ni la fortuna caprichosa ni las intrigas ajenas podrán derribar. Lección número 2. La falsa promesa de la fortuna inconstante. Ahora, permíteme desmantelar otra ilusión que te encadena, la fantasía de la fortuna. No me refiero a la deidad caprichosa de los antiguos, sino a la creencia peligrosa de que la suerte, el favor inmerecido, o las circunstancias externas fortuitas son cimientos sobre los que puedes edificar tu poder. Muchos se engañan pensando que un golpe de fortuna, una herencia inesperada, un contacto influyente, una oportunidad que cayó del cielo es suficiente para asegurar su posición y evitar el esfuerzo. Observa a tu alrededor. ¿Cuántos conoces que, habiendo recibido una ventaja inicial, languidecen o fracasan porque nunca aprendieron a sostenerla, a cultivarla? La psicología detrás de esta autoengañosa dependencia es el deseo infantil de que las cosas se resuelvan por sí solas, la negación de la ardua verdad de que solo lo que cultivas con tu propio sudor y astucia permanece. Es la esperanza irracional de que, de alguna manera, el universo te debe algo, que te recompensará sin que tengas que forjar tus propias armas. Esta mentalidad te convierte en un náufrago pasivo, a merced de las corrientes. Imagina la fortuna como un mar vasto y volátil, un océano de oportunidades y adversidades. Quienes confían ciegamente en ella son como marineros sin brújula ni velas, que esperan que la marea favorable los lleve a buen puerto. Tal vez, por un tiempo, el viento sople a su favor, las olas sean suaves y el sol brille. Pero el mar, por su propia naturaleza, es inconstante. Una tormenta imprevista, un cambio brusco de corriente, y aquellos que no han aprendido a navegar, a leer los cielos, a dominar su propio timón, serán arrastrados sin remedio, pereciendo ahogados o estrellándose contra rocas ocultas. Su destino no lo controlan ellos, sino el capricho del oleaje. Históricamente,
Los anales están repletos de ejemplos. Piensa en líderes que emergieron de la nada, beneficiándose de una coyuntura favorable, un vacío de poder, la debilidad de un adversario, una revuelta popular que los elevó inesperadamente. Tal vez un general desconocido que, por una serie de accidentes fortuitos, ganó una batalla crucial, lo cual le catapultó a la fama y al mando. Pero la fortuna es una amante infiel. Si este líder no poseía la virtud para consolidar esa victoria, para transformar el favor momentáneo en una estrategia duradera, para construir una lealtad férrea entre sus tropas o para prever los movimientos de sus enemigos, su ascenso fue tan meteórico como su caída. Los vientos de cambio que un día lo impulsaron, al día siguiente lo destrozaron. Su gloria fue un préstamo, no una posesión. No supo domar la marea, y ella, inexorable, lo engulló. No basta con que una ola te eleve, debes saber surfearla y prepararte para la siguiente. Maquiavelo lo advirtió con su brutal franqueza: la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad, o casi. Entiende, pues, que no puedes eliminar la fortuna, pero sí puedes y debes preparar tus velas y tu timón para cuando la encuentres. Depender de la fortuna es entregarle el control de tu destino, convertirte en su juguete, su marioneta. Este principio, esta cruda verdad, no es exclusiva de generales o monarcas. Se manifiesta en cada esquina de tu vida cotidiana. Considera el entorno profesional. Imagina a Carla, quien consiguió un puesto clave en una empresa de tecnología gracias a un contacto de su tío en la junta directiva. Fue un golpe de suerte, un viento favorable que la impulsó. Al principio, su posición le otorgaba cierto prestigio y acceso a información privilegiada. La marea de la fortuna la elevó. Pero Carla, confiada en este favor externo, nunca se esforzó en desarrollar las habilidades críticas, en entender a fondo el mercado o en construir relaciones genuinas con sus colegas basándose en su mérito. Se limitó a seguir el guión, esperando que su apellido o el favor inicial la mantuvieran a flote. Al cabo de un año, la empresa enfrentó una reestructuración. El tío de Carla se jubiló, y la marea cambió. De repente, la suerte que la había elevado desapareció. Sin una base sólida de conocimiento real, sin el respeto ganado de sus compañeros, sin la virtud para adaptarse y demostrar su valor intrínseco, Carla se encontró a la deriva. Sus decisiones eran erráticas, su influencia nula. Cuando las aguas se volvieron turbulentas, la empresa necesitaba capitanes, no pasajeros. Sin la habilidad para navegar por sí misma, fue la primera en ser arrastrada por la corriente, su puesto disuelto, su poder efímero evaporado. Contrasta esto con Roberto, un compañero que quizás no tuvo contactos iniciales ni suerte en el mismo sentido. Roberto, sin embargo, dedicó horas a aprender, a perfeccionar sus habilidades, a anticipar los cambios del mercado, a construir una red de aliados basada en la confianza y el respeto mutuo. Él no esperó que la marea lo llevara, aprendió a leerla, a interpretar sus señales, a ajustar sus velas. Cuando la reestructuración golpeó, Roberto no solo se mantuvo a flote, sino que sus habilidades probadas, su liderazgo natural y su capacidad de adaptación lo convirtieron en un recurso indispensable. Él no fue un juguete de la fortuna, fue su maestro, aprovechando los vientos favorables cuando soplaban, pero siempre preparado para la tempestad. Él forjó su propio rumbo, su propia capacidad de maniobra, su propia virtud. Entiende esto, la fortuna no es tu aliada, sino una fuerza neutral, indiferente, que puede tanto elevarte como hundirte. Los que confían ciegamente en sus caprichos son meros pasajeros en su barco, siempre al borde del naufragio. Tu verdadero poder, tu verdadera soberanía, reside en tu capacidad para anticipar sus giros, para adaptarte a sus embates y, sobre todo, para dominar las herramientas y la destreza necesarias para navegar por ti mismo, sin depender de sus favores. Es la mano firme del navegante, su visión, su inquebrantable voluntad, la que asegura el rumbo y doma la marea más indomable. Solo así construirás una fortaleza inexpugnable, no sobre las arenas movedizas del azar, sino sobre la roca inamovible de tu propia maestría y tu ingenio. Lección número 3. La auténtica virtud, el acero de la voluntad. Si las dos lecciones anteriores te han servido para desechar las fantasías del poder otorgado y la fortuna caprichosa, ahora debes comprender el motor real de toda conquista duradera, la virtud. No la confundas con la virtud moral, esa noción blanda de bondad o rectitud que la mayoría asocia con la palabra. Maquiavelo no hablaba de santos ni de almas piadosas. Él desnudó la virtud para revelarla como la brutal amalgama de habilidad, audacia, decisión,
previsión y una adaptabilidad implacable. Es la capacidad de actuar con eficacia suprema en cualquier circunstancia, de moldear la realidad a tu voluntad, de convertir la adversidad en un trampolín. Es el acero de tu voluntad forjado en el yunque de la experiencia y la necesidad. Es la única divisa que te permitirá pagar el precio de tu propia soberanía. La psicología de la virtud reside en la comprensión despiadada de que el mundo no te debe nada, y que la única forma de asegurar tu lugar en él es a través de tu propia fuerza y maestría. Es el rechazo a la pasividad, al rol de víctima de las circunstancias. Es el instinto del depredador que no espera, sino que caza, del artesano que no sueña, sino que construye. ¿De verdad crees que el éxito es un accidente? ¿O que los que ascienden lo hacen solo por suerte o por una bondad inherente? No. Lo hacen porque han desarrollado un radar para las oportunidades, la mano firme para ejecutarlas y el espíritu inquebrantable para levantarse de cada caída, aprendiendo de ella. La virtud es la autonomía hecha carne, la manifestación tangible de que tú eres el único arquitecto de tu destino, el escultor implacable de tu propia realidad. Maquiavelo entendió que la vida no es un lecho de rosas, sino un campo de batalla donde solo los más preparados y adaptables prevalecen. La virtud se descompone en varios componentes operativos que debes dominar. El primer componente es la determinación implacable. Es la voluntad de hierro que te permite avanzar cuando otros se rinden, la terquedad estratégica de no ceder ante la primera barrera. No es una ceguera tosuda, sino una resolución calculada, la capacidad de sostener tu curso incluso cuando el viento sopla en contra o el camino se vuelve intransitable. Piensa en esa meta profesional o personal que consideras inalcanzable. Otros la abandonarían al primer obstáculo, al primer no. El hombre o mujer de virtud se pregunta, ¿cómo puedo superar esto? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué necesito aprender? Nunca, ¿debería rendirme? Es el motor que impulsa la acción, incluso ante la duda. El segundo es la adaptabilidad camaleónica. La vida es un campo de batalla dinámico, y el que se aferra rígidamente a un solo plan está condenado. La virtud te enseña a leer el terreno, a entender los cambios, a modificar tu estrategia en tiempo real sin perder tu objetivo final. No es debilidad, es pragmatismo supremo. Es la capacidad de ser como el agua, que se adapta a cualquier recipiente, que fluye alrededor de los obstáculos, pero que con persistencia puede erosionar la roca más dura. ¿El plan falló? ¿Tu interlocutor reaccionó de forma inesperada? El hombre de virtud ya tiene un plan B, C y D, listos para ser desplegados, porque entiende que la realidad es el único juez, y el éxito es el único veredicto que importa. La rigidez es el camino a la irrelevancia. Y el tercero es la previsión estratégica. Es la habilidad de ver más allá del horizonte inmediato, de anticipar los movimientos de tus adversarios o las reacciones de tus interlocutores, de visualizar las consecuencias de tus acciones antes de que se manifiesten. Es la mente que no solo reacciona, sino que se adelanta, que construye escenarios futuros y prepara sus defensas y sus ataques con antelación. ¿Cómo te preparas para una negociación crucial, ya sea un aumento de salario o la compra de un automóvil? ¿Solo con tus argumentos? No. También anticipando las objeciones, investigando los puntos débiles de la otra parte, e incluso preparando rutas de escape si la negociación no va como esperas. Es jugar al ajedrez, no a las damas, pensando no solo en el siguiente movimiento, sino en los 10 que le siguen. Maquiavelo, con la frialdad de un cirujano, lo dejó claro: debe considerarse que nada hay más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni de manejo más peligroso, que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. Y, sin embargo, aquellos que lo hicieron y tuvieron éxito, lo lograron por su virtud, no porque la fortuna les sonrió. La virtud no es para eliminar los problemas, sino para equiparte con la capacidad inquebrantable de enfrentarlos y superarlos, uno tras otro, sin cesar. Permíteme aterrizar esto en tu realidad. Imagina que te encuentras en una junta de vecinos, un escenario aparentemente trivial, pero donde las dinámicas de poder son microscópicas y brutalmente reales. Un grupo de vecinos dominantes, liderados por Elías, ha estado imponiendo sus decisiones, siempre a su favor, ignorando las necesidades de la mayoría y aprovechándose de la pasividad general. Estos vecinos, por legitimidad otorgada, su antigüedad en el edificio y fortuna inconstante, la apatía de los demás, han consolidado un poder informal. Ahora, piensa en Valeria, una nueva propietaria. Ella observa esta dinámica y se niega a ser una víctima pasiva. En lugar de quejarse en privado, decide ejercer su virtud. Primero, con determinación implacable,
Valeria no se limita a asistir a las reuniones. Investiga los estatutos, se informa sobre los derechos de los propietarios y se toma el tiempo de hablar individualmente con otros vecinos silenciosos, identificando sus preocupaciones comunes. Sabe que no será fácil, pero su resolución es firme. Luego, aplica su adaptabilidad camaleónica. Cuando Elías presenta una propuesta que claramente beneficia a su grupo, Valeria no lo ataca de frente en la reunión. En cambio, observa las reacciones, mide el estado de ánimo, y en lugar de oponerse directamente, propone una enmienda que, bajo una apariencia de mejorar la propuesta de Elías, la diluye y la hace más equitativa, o incluso la vuelve inviable sin confrontación directa. Si Elías intenta acorralarla, ella cambia de táctica, utilizando una pregunta retórica que expone la injusticia de su plan ante los demás, forzando a la mayoría a posicionarse. Y finalmente, demuestra su previsión estratégica. Valeria no solo piensa en la reunión actual, anticipa las posibles represalias de Elías, o cómo intentará manipular la próxima votación. Por ello, ya ha logrado que varios vecinos se comprometan a votar de una forma específica, incluso antes de la junta. Ha identificado las grietas en el liderazgo de Elías y sabe cómo explotarlas sutilmente, no para destruirlo, sino para equilibrar el poder y asegurar que su voz, y la de los demás, sea escuchada y respetada. ¿El resultado? Elías y su grupo, acostumbrados a la sumisión, se encuentran con una fuerza que no pueden controlar. Valeria no los derrota con fuerza bruta, sino con una virtud estratégica que desarma sus tácticas. Ella no esperó que le dieran voz o respeto, los tomó, forjando una legitimidad innegable a través de su preparación, su astucia y su capacidad de acción. Su influencia no proviene de un título, sino de su impacto visible y de su habilidad para articular y defender los intereses de la comunidad. No es más buena, es más efectiva. La virtud es tu arma más potente, el motor que transforma tus intenciones en resultados tangibles, tu escudo contra la incertidumbre y tu espada para abrirte paso. Es la capacidad de no solo desear un reino, sino de construirlo ladrillo a ladrillo, de asegurarlo con tu propia mano. No esperes a que te lo entreguen, forja tu propia soberanía con la tenacidad de tu voluntad y la agudeza de tu ingenio. Lección número 4. El edificio del dominio autosuficiente. Ahora, permíteme revelarte el cuarto pilar de tu soberanía personal, el dominio autosuficiente. No es solo una cualidad, es un sistema integral, una fortaleza inquebrantable que construyes con tus propias manos, ladrillo a ladrillo, para anular la necesidad de depender de terceros. Es la capacidad de ser tu propio fundamento, tu propio ejército, tu propio consejero. Quienes no cultivan esta autosuficiencia son meros hombres de paja, vulnerables a cualquier ráfaga de viento o al capricho del fuego ajeno, condenados a una existencia de constante ansiedad y dependencia. Pero tú, el arquitecto de tu propio destino, forjarás un bastión impenetrable. La psicología detrás de la autosuficiencia es una lección brutal de pragmatismo. El ser humano anhela la seguridad, y a menudo la busca en la afiliación, en el respaldo de un líder, de una familia, de una institución. Creemos que al delegar nuestra autonomía a otros, nos protegemos. Pero esto es una trampa. Cada vez que entregas una parte de tu capacidad de decisión, de tu ingenio, de tu provisión, a otra persona o entidad, estás construyendo tu casa sobre sus cimientos, no sobre los tuyos. Te conviertes en un satélite, girando en torno a un cuerpo más grande, cuya órbita puede cambiar en cualquier momento, dejándote a la deriva en la oscuridad del espacio. La ilusión es la comodidad del apoyo, la cruda realidad es la fragilidad de la dependencia. El miedo a estar solo, a no tener a quien recurrir, es lo que te empuja a esta esclavitud velada. Pero el verdadero poder no surge de ser sostenido, sino de la capacidad de sostenerte a ti mismo, y a veces, de sostener a otros si así lo decides. Piensa en los hombres de paja. Son aquellos que, por más talento que posean, nunca aprenden a estar completos sin la aprobación de un mentor, sin el financiamiento de un benefactor, sin la validación de un grupo. Sus ideas no tienen fuerza si no son respaldadas por una voz autorizada. Sus proyectos se paralizan si el recurso externo no llega. Su identidad misma se diluye si no están anclados a la figura de un jefe, de un cónyuge o de un amigo dominante. Son como barcos sin motor ni vela propia, que necesitan un remolcador constante para avanzar, o que esperan que las corrientes los lleven a puerto. Cuando el remolcador se avería o la corriente cambia, se hunden. Su existencia es una promesa incumplida, una capacidad latente nunca plenamente realizada porque siempre estuvo condicionada. El arquitecto de su propio destino, en contraste,
es el constructor incansable de sus propios recursos, habilidades y redes. No confía en que otros le den las herramientas, las forja o las adquiere. No espera que le abran puertas, construye las suyas propias. Entiende que cada habilidad que domina, cada conexión genuina que establece, cada recurso que acumula y controla, es un nuevo ladrillo en su fortaleza personal. Este arquitecto no teme a la soledad, porque sabe que su mayor activo es su propia mente y su voluntad inquebrantable. Su poder no es un préstamo, es una propiedad inalienable. Maquiavelo, en su sabiduría despiadada, lo sentenció de manera inequívoca: un príncipe debe siempre vivir de manera que, pase lo que pase, necesite de la ayuda de otros lo menos posible. Esta no es una invitación al aislamiento, sino un imperativo a la autosuficiencia estratégica. No es que no colabores, es que tu colaboración surge de una posición de fuerza y elección, no de necesidad o debilidad. Veamos esto en tu vida cotidiana. Considera el caso de Martín, un consultor. Martín es brillante, sin duda, pero tiene una debilidad crónica. Depende excesivamente de la aprobación y la dirección de su socio principal, Felipe. Cada propuesta, cada estrategia, cada decisión importante debe pasar por Felipe. Si Felipe está de viaje, si está ocupado, o si simplemente no le da su sello de aprobación, Martín se paraliza. Él tiene las ideas, pero carece de la iniciativa final y la confianza para ejecutarlas de forma independiente. Su red de contactos es casi exclusivamente la que Felipe le ha presentado. Sus habilidades, aunque pulidas, siempre están al servicio de la visión de su socio. Es, en esencia, un hombre de paja, funcional y valioso, sí, pero su poder es reflejo, no propio. Su crecimiento está limitado por la disponibilidad y la voluntad de Felipe. Si Felipe decide retirarse o asociarse con otra persona, Martín, a pesar de su talento, se encontrará sin cimientos, con una red fragmentada y una capacidad de liderazgo atrofiada. Sus consecuencias serían devastadoras. Ahora, contrasta a Martín con Elena, también consultora, que empezó en una situación similar. Elena, sin embargo, adoptó una mentalidad de autosuficiencia. Desde el principio, no solo aprendió las habilidades técnicas, sino que también cultivó su propia red de contactos, asistiendo a eventos, creando contenido y estableciendo relaciones genuinas por su cuenta. Ella buscó mentores, sí, pero no para depender de ellos, sino para extraer conocimiento y luego aplicarlo a su propia visión. Aprendió a cerrar tratos por sí misma, a gestionar proyectos de principio a fin, a tomar decisiones cruciales sin esperar la validación externa, asumiendo la responsabilidad total de los resultados. Invirtió en su propia marca personal, en su capacidad de generar oportunidades, no solo de reaccionar a las que le presentaban. Cuando la empresa enfrentó cambios o cuando surgió una oportunidad inesperada, Elena no solo se adaptó, capitalizó. Su influencia no era un reflejo del poder de otros, sino el resultado directo de su propia capacidad de acción, de su habilidad para generar valor de forma independiente. Ella no era un satélite, era una estrella con luz propia. Si mañana su empresa cerrara, Elena tiene la fortaleza para no solo sobrevivir, sino para prosperar, porque su dominio está construido sobre sus propias capacidades, no sobre las arenas movedizas de las circunstancias ajenas. Su reino personal es un edificio sólido, no una tienda de campaña que el viento puede derribar. Comprende que el verdadero dominio no puede ser heredado, ni prestado, ni otorgado indefinidamente. Es algo que debes edificar con tu propia sangre, sudor y estrategia. Cada habilidad que dominas, cada recurso que generas, cada decisión que tomas con autonomía, cada vez que demuestras tu capacidad de valerte por ti mismo, estás añadiendo un ladrillo irreemplazable a tu fortaleza personal. Esta autosuficiencia es tu armadura, tu bastión inexpugnable contra la volatilidad del mundo y la inconstancia de los hombres. Es la única vía para que tu soberanía sea un hecho, no una ilusión, y para que tu reino sea invulnerable a las maquinaciones externas. Tu verdadero poder reside en lo que nadie puede darte ni quitarte, tu propia capacidad de acción, tu ingenio y tu indomable voluntad. Pero, incluso esta fortaleza inexpugnable, este dominio que construyes con maestría, puede verse comprometido si permites que las distracciones y las influencias sutiles erosionen sus cimientos. Lección número 5. Descartando las cadenas del afecto popular. Ahora, permíteme desmantelar una de las cadenas más insidiosas y autoimpuestas que impiden tu ascenso, la búsqueda de la aprobación y el afecto popular. Es una trampa seductora, la fantasía de que el poder real se asienta sobre los cimientos de ser querido por todos. Muchos,
movidos por la necesidad humana de ser aceptados, sacrifican la autoridad y la eficacia en el altar de la popularidad. Confunden la calidez sentimental con el respeto genuino, y la ovación fugaz con la lealtad inquebrantable. Pero el afecto es volátil, caprichoso, tan inconstante como la fortuna que ya hemos desenmascarado. Lo que hoy te alza en hombros, mañana te arroja al abismo. La psicología de esta dependencia es el anhelo primario de ser validado, de no ser un paria, de sentirte parte de la manada. Es el miedo a la soledad del poder, la ilusión de que, si todos te aman, nadie te desafiará. Pero este es un camino directo a la debilidad. ¿De verdad crees que la dirección de una nación, de una empresa o incluso de tu propia vida puede ser dictada por el consenso emocional de aquellos a quienes intentas complacer? Cada decisión que pospones para no ofender, cada concesión que haces para no ser impopular, cada vez que evitas la confrontación necesaria por el deseo de ser bueno, estás diluyendo tu autoridad. Estás cediendo trozos de tu soberanía a la opinión ajena, convirtiéndote en un rehén de las expectativas de los demás. La calidez del afecto es un bálsamo engañoso que te adormece mientras tu influencia se desangra lentamente. Maquiavelo, con su fría y brutal lucidez, ya lo advirtió: es mucho más seguro ser temido que ser amado, si no se pueden ser ambas cosas. Esta no es una invitación a la tiranía o a la crueldad gratuita, sino un imperativo a la sabiduría estratégica. El miedo, bien administrado, es un cimiento de respeto y orden. El afecto, si no está respaldado por la autoridad, es una espuma que se desvanece con la primera brisa de adversidad. Un líder puede ser amado, sí, pero si ese amor no se traduce en respeto por su capacidad de decisión y su firmeza, es tan inútil como un castillo de arena. Para ilustrar esta cruda verdad, piensa en dos tipos de líderes que seguramente has encontrado en tu vida profesional. Imagina a Sofía, una gerente de equipo. Sofía tiene un deseo ardiente de ser querida por sus colaboradores. Se esfuerza por ser la amiga de todos, siempre sonriendo, evitando los conflictos a toda costa. Nunca da una retroalimentación negativa directa, teme imponer plazos estrictos o exigir altos estándares por miedo a ser percibida como dura o malvada. Permite que los errores pasen desapercibidos, que la mediocridad se asiente y que la disciplina se diluya, todo para mantener esa atmósfera de cordialidad. Su equipo la quiere, sí, la consideran amable, accesible, pero ¿la respetan? ¿Consideran sus instrucciones como mandatos innegociables? ¿Su palabra tiene peso? No. Su equipo sabe que pueden aprovecharse de su buena voluntad, que pueden posponer tareas sin repercusiones reales, que pueden entregar trabajos de calidad inferior sin ser desafiados. El afecto que Sofía cultivó se convirtió en una losa, ahogando su autoridad. Sus proyectos se retrasan, la calidad baja, y cuando surge una crisis real, nadie la sigue con la convicción necesaria, porque nunca forjó el respeto a través de la acción decisiva. Su poder es una ilusión, una sombra. Ahora, contrasta a Sofía con Ricardo, el gerente de un departamento vecino. Ricardo no es el alma de la fiesta. Es reservado, directo y exige un alto nivel de desempeño. Sus decisiones son firmes, sus expectativas claras y sus consecuencias, cuando se incumplen, son predecibles y sin concesiones. No le interesa ser el mejor amigo de sus empleados. De hecho, sabe que sus decisiones más difíciles pueden generar descontento momentáneo. Sin embargo, Ricardo es justo. Siempre da las herramientas necesarias, escucha los argumentos, y si bien su estilo es severo, nunca es arbitrario. Puede que sus colaboradores no lo amen en el sentido personal, pero le tienen un profundo respeto. Saben que su palabra es ley, que sus objetivos son claros y que su liderazgo, aunque a veces desafiante, siempre conduce a resultados. Cuando Ricardo da una orden, se ejecuta con diligencia, porque el equipo confía en su juicio y en su capacidad para mantener el rumbo, incluso en la adversidad. Sus proyectos son eficientes, sus entregas puntuales y su departamento es el referente de la empresa. La autoridad de Ricardo no está cimentada en el afecto volátil, sino en el respeto forjado a golpe de decisión, de responsabilidad y de resultados innegables. Su equipo lo sigue no por cariño, sino por la convicción de su competencia y la seguridad de su liderazgo. ¿Ves la diferencia, brutalmente clara? Uno es querido, pero ineficaz, el otro es respetado, y por ende, poderoso. La búsqueda de afecto es una quimera que te desvía de tu verdadero objetivo. Tu reino personal, tu soberanía, no puede depender de los aplausos o la aprobación externa.
Ese es un cimiento frágil que cualquier viento de descontento puede derribar. El verdadero poder, el que perdura, es aquel que se forja en el crisol de tus propias acciones, de tus decisiones firmes, de tu capacidad de imponer tu voluntad y de generar resultados tangibles que nadie puede negar. Es una verdad que se impone por sí misma, que no necesita la validación de nadie, solo la evidencia de tu propia virtud inquebrantable. Lección número 6. La legitimidad innegable, más allá de la aprobación. La aprobación popular, como ya te he mostrado, es una brisa voluble que puede cambiar de dirección sin previo aviso. Pero la verdadera legitimidad, el cimiento inquebrantable de tu poder, no reside en el aplauso o en un pergamino firmado por otros. Reside en una verdad mucho más dura y, a la vez, liberadora. Tu capacidad probada y sostenida para producir resultados, para mantener el orden y para gobernar con maestría sobre tu propio dominio. Esta legitimidad no se otorga, se impone por la irrefutable evidencia de tus acciones. Es la única moneda válida en el implacable mercado del poder. La psicología de este principio es un desafío directo a tu deseo de aceptación. Muchos desean que se les reconozca su autoridad por su título, por su posición o por lo que dicen que son. Anhelan que su palabra sea ley porque creen que tienen derecho a ello. Esta es una trampa mortal, un autoengaño que te debilita. La legitimidad que buscas no es un derecho, es una conquista. La gente no sigue a quienes se les ha dicho que sigan, sino a quienes demuestran ser dignos de ser seguidos. Tu equipo no respeta tu cargo, respeta tu capacidad para liderarlos al éxito. Tu familia no acata tus decisiones por tu antigüedad, las acatas y tus decisiones traen estabilidad y progreso. La necesidad de ser validado por el voto o la opinión ajena es un veneno que te condena a la pasividad, a esperar que otros te entreguen un poder que solo tú puedes forjar. Piensa en ello como un arquitecto construyendo un rascacielos. Su legitimidad como experto no proviene de una votación popular sobre su diseño, ni de una asamblea de ciudadanos que aprueba su ingenio. No se forja en los aplausos iniciales al presentar su maqueta, ni en los decretos municipales que otorgan el permiso de construcción. Su verdadera, innegable legitimidad surge de algo mucho más elemental y formidable: el hecho de que el edificio se sostiene, de que es funcional, de que cumple su propósito con una maestría que desafía la gravedad y las expectativas. El arquitecto puede haber recibido un título universitario, un permiso del Comité de Urbanismo y el respaldo financiero de inversores. Todas esas son formas de legitimidad otorgada. Pero si la estructura se tambalea, si las columnas crujen, si los cimientos ceden y el rascacielos amenaza con colapsar, ¿importa acaso el papel que dice que es un arquitecto calificado? No. Su verdadera legitimidad se desvanecería al instante. En cambio, el ingeniero que, a pesar de las adversidades, resuelve los problemas estructurales, refuerza los cimientos y asegura que la torre se alce imponente y segura, ese hombre o mujer es quien gana la verdadera autoridad y el respeto, no por un título, sino por la verdad innegable de su obra. La verdad de su capacidad se impone por sí misma. Su obra es su testimonio. Su resultado es su cetro. Maquiavelo, con su visión aguda sobre la naturaleza humana y el poder, lo sentenció: los príncipes que para mantener su estado se fían demasiado de la fortuna, se arruinan en cuanto ella varía. Solo aquellos que se fundan en sus propias fuerzas y méritos, se mantienen. Tu mérito, tu fuerza, se mide en tus resultados. No en tus intenciones, no en tus discursos, sino en lo que construyes, en lo que logras, en el orden que estableces. Esta verdad brutal se manifiesta en cada rincón de tu vida. Considera una situación familiar. Imagina a Beatriz, que durante años ha sido la mayor de los hermanos y, por ello, siempre se ha esperado que dirija las decisiones familiares, especialmente en asuntos financieros o de cuidado de los padres. Su legitimidad para liderar se asienta en la antigüedad, en el derecho de ser la primogénita. Pero sus decisiones suelen ser impulsivas, poco informadas, o beneficiando desproporcionadamente sus propios intereses, lo que ha llevado a conflictos y a una gestión ineficaz del patrimonio familiar. Aunque formalmente se la considere la que manda, los demás hermanos la obedecen con reticencia, con resentimiento, y a menudo buscan maneras de sortear sus directrices. Su legitimidad es un título vacío, despojado de sustancia por la falta de resultados positivos y por su incapacidad de mantener la armonía o el bienestar colectivo. El rascacielos familiar que dirige, bajo su mando, está plagado de grietas. Ahora, contrasta a Beatriz con su hermano menor, Daniel. Daniel nunca buscó el liderazgo formal. De hecho,
Al principio, se mantuvo al margen. Pero cuando la situación financiera de los padres se deterioró y las decisiones de Beatriz eran cada vez más desastrosas, Daniel, de forma discreta, comenzó a investigar opciones, a proponer soluciones concretas, a gestionar trámites complejos y a presentar planes claros y bien pensados que protegían los intereses de todos. No pidió permiso, no buscó la aprobación, simplemente actuó y produjo resultados. Consiguió renegociar deudas, encontró mejores opciones de inversión y estableció un sistema transparente para la administración del cuidado de los padres. ¿El resultado? Con cada problema resuelto, con cada beneficio tangible para la familia, la autoridad de Daniel creció de forma innegable. Los demás hermanos, e incluso los padres, comenzaron a consultarlo a él, a confiar en su juicio, a seguir sus directrices, no porque fuera el mayor, sino porque sus acciones hablaban por sí mismas. Su legitimidad no era un regalo de nacimiento, sino una conquista forjada en la eficacia, la previsión y la capacidad probada de llevar a buen puerto las responsabilidades. El rascacielos familiar que él construye con su virtud se alza sólido y seguro, y nadie, ni siquiera Beatriz, puede negar la verdad de su obra. Tu verdadera soberanía no se establece por lo que te conceden, sino por lo que demuestras que eres capaz de lograr. Es una verdad que se impone por su propia fuerza, que no necesita plebiscitos ni proclamaciones. Estás preparado para construir tu propio rascacielos, a través de la eficacia innegable de tus acciones, o seguirás aferrándote a la endeble aprobación que, como un papel viejo, no detendrá el colapso cuando los cimientos se rompan? La elección es tuya, construir sobre arena o sobre la roca de tus propios resultados. Has caminado por la senda de Maquiavelo y ahora la verdad te es revelada. Has comprendido que la legitimidad otorgada es una falacia, un cimiento de arena que se desmorona al primer desafío. Has desenmascarado la falsa promesa de la fortuna inconstante, un mar caprichoso que devora a quienes no dominan su propio timón. Has desentrañado la auténtica virtud, ese acero de la voluntad, la determinación implacable, la adaptabilidad camaleónica y la previsión estratégica que te permiten no solo sobrevivir, sino prosperar en cualquier campo de batalla. Entiendes que el dominio autosuficiente es tu única fortaleza inexpugnable, construida ladrillo a ladrillo con tus propias manos. Y, finalmente, has descartado las cadenas del afecto popular, comprendiendo que la verdadera legitimidad no se mendiga, se impone por la irrefutable evidencia de tus resultados. Ahora, la elección es tuya, y es cruda. Seguirás siendo un vasallo, un hombre de paja a merced de lo que otros te concedan, o te alzarás como el arquitecto implacable de tu propio destino, forjando un reino personal inexpugnable con tu virtud. No hay término medio. No puedes ser lobo y oveja a la vez. Si esta visión te ha despertado, si sientes la sed de conquistar tu propio reino, demuéstralo. Dale un me gusta a este video, suscríbete a este canal para que más verdades sean desveladas, y comparte este conocimiento con aquellos que aún viven en la ilusión. Dime en los comentarios, ¿qué lección de Maquiavelo aplicarás primero para tomar control de tu realidad? Escribe con firmeza, mi voluntad es la ley de mi reino. Que tu virtud sea tu única guía.